A ver, díganme, a ver con sus propias palabras, la primera pregunta. ¿Qué es evaluación? ¿Qué entienden por evaluación? Evaluación es todo aquello que puede tener rendimiento del alumno en su capacidad. ¿Qué? ¿Se escucha, Miss? Un poquito más alto, a ver, Eliva. A ver, lo voy a formular bien. La evaluación es un proceso permanente del alumno que a través de lo cual se analiza su información y conocer, ¿no? Ok, bien. El nivel de Ya, su desarrollo. ya. En nuestra vida diaria es importante la evaluación. Por ejemplo, en tu trabajo, John Hidalgo, ¿es importante la evaluación? Miss, ¿Me escuchas? no le escuché la pregunta, o no sé. ¿No se me escucha? Sí, ahora sí. Sí se le escucha, Miss. ¿Sí? Sí, ¿Bajo, más o menos? No, sí se le escucha perfecto. Bueno, yo la escucho perfectamente, maestra. John, ¿me escuchas? sí, sí, Miss. A Sí, ver, Miss. Gina, la segunda pregunta, ¿para qué se evalúa? Bueno, a la primera pregunta, ¿no? Dice, para recoger información sobre los alumnos, en el caso de la evaluación de los alumnos, es para recibir información acerca del aprendizaje que están teniendo. A los profesores es para reconocer los resultados de su acción, es decir, si están dando bien sus clases o no. Y al sistema educativo para certificar los resultados de los alumnos. ¿Y a los estudiantes? A los estudiantes para recoger información sobre, mm, sobre su aprendizaje y tomar decisiones para mejorar sus estrategias. Ok, para los estudiantes, para ver ellos mismos cómo están trabajando, cómo están utilizando sus estrategias de aprendizaje, qué está pasando ellos mismos, si es esa la manera de poder obtener un aprendizaje, tengo que reforzar más, tengo que afianzar, tengo que desarrollar, tengo que aplicar, eso es lo que el alumno se pregunta, ¿no? Porque sabemos que la evaluación tiene un propósito, y en ese propósito caminados de la mano va el estudiante y el docente, ¿no? Y en ese proceso que van en el camino es que el estudiante, bueno, se evalúa. Si hablamos de una evaluación de proceso, se ve más o menos en qué están, si están por el buen camino para llegar a esa meta, ¿no? Entonces el maestro dice, ¿está bien la estrategia o no? El estudiante, ¿está bien como estoy desarrollando esta actividad? ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿No? Entonces, el alumno también evalúa cómo está desarrollando. Bien. Y cuando hablamos de evaluación, ¿qué se evalúa? ¿Qué se evalúa? El proceso de aprendizaje. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Qué evaluamos, John? A ver, claro que el proceso de Eh, aprendizaje, pero lo que evaluamos los es la niveles de, competencia. Hacia ahí los, se va. los ¿Cuán niveles de, competente es? ¿Ya? ¿Cuán claro. competente es el estudiante? Si se está logrando la competencia o no se está logrando la competencia. John Hidalgo, ¿me escuchas? Sí, sí, Miss. John, ¿me escuchas? Sí, Miss. Dime, ¿en qué momento se evalúa? Se evalúa cuando el nivel de capacidad de su desarrollo. Ya, se evalúa en una sesión de aprendizaje, se evalúa antes, Claro, durante y al cierre.
Por ejemplo, Inicio. ahorita, en estos momentos, yo estoy haciendo una evaluación de la clase anterior. Mediante preguntas, estoy evaluando qué es lo que está, ha quedado fijo, qué concepto está todavía más o menos, estoy evaluando. ¿Y para qué evalúo? Para que tome una decisión, para afianzar los aprendizajes y para de alguna manera, en base a ese avance, se genere un nuevo conocimiento. Bien. Sí. Y hemos visto la sesión pasada que que la evaluación es un proceso permanente, hemos visto sistemático, a través del cual se recopila, se analiza información, ¿no? Que se da el inicio, se da en el proceso y también que se da en el cierre. A ver, vimos que el aprendizaje es un proceso interno, ¿se vio? Sí, sí, ¿Me escuchan? sí, Sí, maestra, sí se le escucha. Ya. La sesión pasada se habló un poco de evaluación y se habló mucho más sobre lo que era capacidad, lo que era competencia, lo que era estándar y lo que era desempeño, ¿no? claro. Eso hablamos, ¿no? Ya hablamos un poquito de evaluación también. Ahora, cuando hablamos de evaluación, como dice, se está evaluando, lógicamente la evaluación evalúa competencia, pero una persona para que sea competente se supone que tiene aprendizajes, ¿no? Por descubrimientos. Claro, aprendizaje, lógico, hablamos del aprendizaje por descubrimiento, hablamos del aprendizaje Significativo. constructivista, hablamos del aprendizaje socioconstructivista, ¿qué más hablamos? A ver. El aprendizaje es significativo. Significativo. Entonces, cuando queremos que un estudiante sea competente, utilizamos ese tipo de aprendizajes, ¿no? Y si hablamos de aprendizaje, porque a eso apunta, si ese estudiante va va a lograr una competencia, en esa competencia se va a evidenciar sus aprendizajes, ¿no? Y el aprendizaje, ¿qué es? Es un proceso interno donde ahí empiezas a relacionar tus saberes previos con el nuevo conocimiento. Utilizas instrumentos, estímulos que van a influir en el aprendizaje. Por eso decimos que si uno quiere que un estudiante sea competente, el aprendizaje tiene que estar ahí, fijo. ¿Cómo logro que ese aprendizaje sea significativo y que esté fijo? ¿Qué procesos intervienen en ese aprendizaje? Intervienen procesos psicológicos, lógicamente, emocionales. Si el estudiante está contento, si le motivas muy bien, entonces el estudiante presta atención porque está generando un interés. ¿Ya? Entonces intervienen procesos emocionales. Cuando tú quieres desempeñarte en algo y vamos a suponer que quieres ser mecánico, ¿no? Y para que tú seas mecánico, tú has tomado la decisión de estudiar esa carrera de mecánico y entonces tú te motivas por eso, te apasiona. Entonces, si tú tienes esa emoción, lógicamente que lo vas a hacer bien, vas a estar apto, predispuesto para obtener esa nueva información. Y si tú estás con ese estado emocional que te agrada, vas a tener un aprendizaje mucho más significativo. ¿Y por qué cognitivo es el aprendizaje? ¿Por qué? Porque en tu cabecita se relaciona tus conocimientos previos que tenías sobre un determinado tema y ahora que lo estudias estás entendiendo más. Entonces hay un cruce de información y en ese momento, con esa información que ingresa, más la información que ya tienes, se empieza a elaborar un pensamiento, un aprendizaje. Por eso dice que es cognitivo, o sea, acá. ¿Y por qué psicosocial? Porque si tú
lo relacionas ese aprendizaje y lo aprendes del medio donde te estás rodeando, pues va a tener un significado, ¿no? Por eso el aprendizaje es procesos que intervienen el estado emocional, cognitivo y psicosocial. El medio donde tú te rodeas influye en tu aprendizaje. Vamos a suponer que a ti te gusta lo que estás estudiando, pero no tienes un lugar adecuado para poder leer o investigar. Entonces, eso también va a influir en tu aprendizaje, ¿no? O estás en un lugar, por ejemplo, donde no hay acceso a muchas cosas, también influye. Por ejemplo, en estos momentos, todos no tienen una misma cobertura, o si todos, ¿no es cierto? Para el Internet. Sí, ¿Esto claro, interviene en el aprendizaje o no? claro, sí interviene, interviene. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escuchan? Sí, sí, Miss. ¿Me están escuchando? Sí, Miss, sí, Miss. Aprender, ¿ya? Bien, entonces como les decía, en el aprendizaje intervienen procesos como los procesos emocionales, los procesos cognitivos y los procesos psicosociales. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación en los aprendizajes? ¿Qué enfoque sustenta la evaluación? ¿En base a qué? ¿En base a qué se evalúa estos aprendizajes? A ver, ¿qué es lo que está planteando? ¿Bajo qué? Lo primero que hay que hacer es valorar, dice, cómo el estudiante se va desempeñando. ¿Y qué cosa es el desempeño? ¿Cómo va actuando? Tú estás, por ejemplo, en estos momentos, yo les estoy hablando y de pronto te pregunto, a John, y les digo, John, dime, ¿qué procesos intervienen en el aprendizaje? John, Sí, Miss. ¿qué procesos intervienen en el aprendizaje? El valor ¿Qué vimos? Procesos cognitivos. emocionales, Cognitivos y psicosociales. cognitivos Y y psicosociales. psicosociales. Si tú, John, hoy día estás predispuesto a escuchar la clase, estás motivado a escuchar la sesión, entonces va a influir en tu aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú te sientes motivado. Pues. ¿Por qué decíamos cognitivos? A ver, porque cuando va a ingresar una nueva información, ¿ya? Va a ingresar, se va a juntar con la información que tú ya tienes y va a empezarse a elaborar nuevos conceptos. Entonces decimos que ahí interviene un proceso cognitivo. Y psicosocial porque el medio donde se está desarrollando este aprendizaje va a influir. Si estás en un lugar adecuado, va a influir. Si alrededor, si la persona que te está, por ejemplo, en este caso, en mi caso, en el caso yo, de mi persona, está transmitiéndote estos conocimientos, la forma como yo lo transmito, también va a influir en el aprendizaje, ¿no? Entonces, son aspectos, procesos que intervienen en el aprendizaje. Ahora, estábamos viendo cuál es el enfoque, qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes. ¿Cuáles son esos enfoques? A ver, primero es que valora el desempeño de los estudiantes. Valorar es emitir un juicio de cómo el estudiante
se está desenvolviendo a medida que el maestro, el guía, le está dando, le está orientando en ese nuevo aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Mediante la evaluación se va a valorar el desempeño del estudiante, porque el estudiante, ¿qué está haciendo? Está integrando y está combinando diversas capacidades. ¿Ya? Está combinando. Entonces, ¿qué enfoque sustenta esa evaluación de los aprendizajes? El valorar el desempeño del estudiante. Muy bien, se le dejó una situación para que el estudiante resuelva. Y yo como maestra observo que el estudiante está utilizando sus capacidades, está integrando, está recepcionando la información, está deduciendo los datos de repente de un determinado problema, las incógnitas, está combinando sus diversas capacidades. Entonces la evaluación, ¿qué hace? Valora el desempeño de los estudiantes, ¿no? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Luego, ¿qué otro enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? Que va a identificar el nivel en que se encuentra el estudiante actualmente con respecto, ¿ya? Con respecto a las competencias que se ha trazado. ¿Pero para qué? ¿Para qué identifica el nivel? Si esa es la competencia que el estudiante debe de lograr. Y yo identifico el nivel en que se encuentra el estudiante, ¿para qué? Para que el maestro sea esa ayuda, sea esa guía, para que el estudiante pueda avanzar a un nivel más alto. Ahí vemos dónde estamos. Al identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes, nos preguntaremos dónde estamos. Otro es crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre diversas capacidades que integran una competencia. Esas oportunidades es de repente una estrategia, una situación para que de esa manera el estudiante demuestre sus capacidades que van a integrar a esa competencia. Y no solamente distinguir entre los que aprueban y no aprueban. A ver, en este momento, si el estudiante tiene un error de ese aprendizaje, ¿no? ¿Qué le queda al maestro? Buscar una oportunidad de aprendizaje a partir del error que el estudiante tenga. Se crea una oportunidad de aprendizaje. Porque de esa manera va a servir para que el estudiante se dé cuenta dónde está de repente teniendo esa dificultad. Y el mismo estudiante tome conciencia y diga, muy bien, esto no me va a permitir llegar hacia la meta trazada. Recordando entonces que tanto el maestro como el estudiante van de la manito juntos, bajo un propósito. El maestro y el estudiante. Ambos van para el maestro. ¿Para qué? Utiliza las estrategias de enseñanza para que el estudiante desarrolle esa competencia. Por eso es que el estudiante debe saber el propósito de aprendizaje. Bien. Hasta acá alguna pregunta. Vamos entonces a las preguntas, ¿ya? Está bien. A ver, ¿por qué el aprendizaje es importante en el desarrollo de una competencia? Porque intervienen en los niveles psicológicos. A ver, ¿por qué el aprendizaje es importante? ¿Para qué? A ver, John. Dime, Miss. Tú te desempeñas como albañil, ¿no? Sí. Ok.
para que tú te desempeñes como albañil, tienes aprendizajes. ¿Qué aprendizajes has tenido? A ver, ¿qué debes de Eh, saber? Saber preparar, digamos, la mezcla, ¿Ya? saber en qué el monto que ingresa en un badem o en el muro, ¿no? Las proporciones, ¿no? Claro, las proporciones. Más que todo, ¿cómo se le diría? Las estadísticas debes tenerlo. Ok. Entonces, para que tú desarrolles un buen trabajo y seas competente en tu trabajo de ser albañil, ¿estás empleando aprendizajes o no? Claro, sí estoy aprendiendo, sí Claro. estoy Entonces, aprendiendo. ¿por qué el aprendizaje es importante en el desarrollo de una competencia? Para poder ser competitivos hacia más y Claro, responsables. para desenvolverte bien, ¿no? Para desenvolverte bien. Por eso es que el aprendizaje tiene que ser significativo. Cuanto mayor aprendizaje tengas tú en el trabajo donde te estás desenvolviendo, ¿no? Vas a poder ser más competente, ¿o no, yo? Claro, más competente y además de eso también voy a ser más exigente conmigo mismo, para así ser Claro, un éxito claro, en la ¿no? vida. Incluso cuando tú eres competente, la persona que te hace el contrato va a ver en ti varias capacidades, ¿no? Incluso Sí. le puedes dar algunas propuestas frente a alguna inquietud que tiene. Entonces tú, es competente, porque has tenido aprendizajes significativos, porque estás utilizando tus capacidades y tus habilidades, ¿no? Entonces, eso te hace de repente más diferente a los demás. De repente hay personas que de repente se desenvuelven solamente por la práctica, pero imagínate que tú, aparte de la práctica, tengas otros conocimientos. A ver, Eres más competente, y ¿no? también ya sería más experimentado también fuera de eso, ¿no? Claro, y eso es lo que se busca, que el estudiante al término de su secundaria sea competente, esté en la capacidad de poder resolver situaciones que se le presentan. Entonces, por eso es que en cada área se trazan competencias. Por, ¿Para qué? Para ver cómo utiliza el estudiante todas sus capacidades y su aprendizaje. Y cada competencia también está en función al nivel, a los estándares de aprendizaje que hemos visto por ciclo. Ya. Entonces sabemos que es la parte primordial, no habría competencia si no hay aprendizaje, pues, ¿no? ¿En qué va a ser competente si no tiene aprendizajes, no? A ver, Sí. ¿y qué procesos intervenía en el aprendizaje? A ver, El proceso cognitivo, cognitivo, claro, y es lo que tú haces, por ejemplo, cuando tú vas a mezclar una mezcla, luego te pones a pensar, y si le echo esto, y si de repente y esto, cuando quieres elaborar, ¿qué estás haciendo? Estás pensando. claro, y ese sería Ajá, cognitivo. y estás utilizando tus conocimientos previos con lo que de repente has tenido otra experiencia y te ha funcionado bien, de repente tuviste otra obra, también aprendiste ahí, de repente el profesor o con quien te enseñó, con quien laborabas, también viste otro tipo, entonces hay un desarrollo ahí, hay un proceso cognitivo de pensar, ¿no? El otro proceso también sería emocional, ¿no? Claro, porque estás emotivo. Muy bien, John, vas a hacerme todo esto, pero si estás motivado, Claro, ¿no? Si y estás también con más ganas. predispuesto, Ajá. ¿no? ¿De qué dice Y que estás lo... motivado? No, no, yo Ok. no fui. Y aparte de que estás motivado, aparte de tus procesos cognitivos, ¿qué otro proceso más? El social, psicosociales, pues. Psicosocial, el lugar donde te desenvuelves, ¿no? Ajá. Influye, sí, de repente tienes todos los materiales que te dan, tiene ahí predisposición para que tú puedas desenvolverte en la tarea que estás, ¿no? Y te vas a sentir bien, ¿no? Y Sí, hay medios. Vamos a claro. suponer que tú quieres estar atento a la clase acá, pero sucede que tu internet es bajo.
eso ya escapa de ti, ¿no es cierto? Claro, una Pero culpa mía. eso impide que tengas una... Tú estás motivado ya, yo estoy motivado ya. Estoy con el deseo de aprender. Pero ¿qué sucede? Que le escucho a la profesora así como entrecortado, ¿no? Ya eso también dificulta. Ok. ¿Cuáles eran los enfoques que sustentan la evaluación de los aprendizajes? ¿Qué cosa se valora del Eh, estudiante? ya, el desempeño se valora. El desempeño de los estudiantes. Al integrar y combinar diversas. ¿Qué cosa combina el estudiante? Sus capacidades. Sus capacidades. Otro enfoque es identificar el nivel. Presencial, ¿En qué actual, nivel se encuentran? ¿El nivel el de qué? actual, El nivel actual en el que se encuentran. los estudiantes. Claro, ¿en qué nivel se encuentra el estudiante? Siempre uno, cuando hace, por ejemplo, incluso sus saberes previos, ¿para qué le pregunta el maestro? Quiere ingresar a un nuevo tema y le hace una serie de preguntas para que el maestro obtenga la información en qué nivel se encuentra, cuál es su situación actual. Y conforme va dándole las pautas, vuelve a evaluar para ver si está avanzando o no está avanzando en función al propósito de la sesión. Mm, Entonces se identifica el nivel. ¿Qué de- nivel? ¿Cómo? Ya lo Me dijeron. decía el nivel actual en que se El nivel encuentran actual en el que se encuentran los estudiantes los estudiantes, respecto de las competencias con el fin. ¿Pero con qué fin? ¿Para qué identifica? de apoyarlos o De ayudarlos. apoyarlos, de orientarlos, ¿ah? Ajá. Hacia los niveles más altos. También otro enfoque dice crea oportunidades continuas. ¿Para qué? El, El alumno el demuestra, estudiante, muy bien. demuestra ¿Qué tiene que demostrar el estudiante? sus diversas capacidades, ¿no? Claro, diversas capacidades que integran una competencia. Y no solamente para distinguir entre los que aprueban y los desaprueban. Eso no. No es, ya es la prueba, no, no para eso nomás, ¿no? Sino Ujú. para, para que el estudiante demuestre sus capacidades. ¿Cuáles son los momentos en que se ubica la evaluación formativa? ¿En qué momento se ubica? ¿Cómo, Miss? ¿Cuáles son los momentos en donde se da la evaluación? En cuanto, ¿En qué momentos? Al final, como decíamos muy bien, al profesor hace toda la clase, ahora bien, les voy a tomar un examen. ¿Hasta ahí? ¿En ese momento nomás se evalúa el maestro? no, ¿En qué tiene que, momento se ahí, evalúa? en el inicio, En el inicio, como hemos partido el día de hoy con preguntas, ¿no? claro, Ah, ese es el inicio. ¿Y para qué lo hice el inicio? ¿Para qué? A ver, para poder saber ¿cómo su, estamos? su ¿No? nivel, Y ¿no? ahora Su conforme nivel, vamos avanzando, también estoy preguntando. claro, Eso es en el es eso. proceso. Y luego la otra última, Fin, en el cierre, ¿no? Cuando en ya el- se claro. culmina, yo les pregunto, ¿qué aprendizajes han tenido el día de hoy? Sobre los niveles de aprendizaje, Ajá, o sea, cuando generalmente en una sesión, cuando estamos trabajando con ustedes, al término siempre hay preguntas de la clase, ¿sí o no? claro. Ya, ese es el al cierre. Pero también al inicio hay preguntas. Y también durante el proceso que estamos ahorita hablando, también hay preguntas. Entonces, Es más, los momentos en que se ubica la evaluación es en todo momento, entrada, proceso y salida. cierre. O cierre. Bueno, ya estamos definiendo más o menos lo que es una evaluación formativa, pero vamos ¿cómo se dice? A consolidar ese aprendizaje de la evaluación formativa, ¿no?
Como sabemos, ya sabemos, es un proceso sistemático, que lo hemos visto. Se recoge información también. Y el enfoque, este enfoque de la evaluación formativa, ¿ya? Considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula. ¿Qué quiere decir parte del trabajo cotidiano del aula? O sea que se va a desarrollar en todas las sesiones como algo ya, sí o sí, como ahorita estamos desarrollando en todas las sesiones. Y es un trabajo cotidiano del aula. Y se utiliza para orientar, para ver cómo está el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Así está bien o no está bien? ¿Estamos logrando el propósito de esa sesión o no? Y de esa manera voy a tomar decisiones oportunas. Supongamos que yo les esté preguntando y nadie me responde. Entonces yo vuelvo a ver qué pasó. Empiezo a tomar la decisión y empiezo a volver a retomar puntos. De repente cambio y pongo ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando para orientar mi proceso de enseñanza y de esa manera de aprendizaje del estudiante. Y tomo decisiones que van a beneficiar a los estudiantes. ¿Ok? Entonces, 3 cositas. La evaluación formativa, proceso sistemático, recojo información y el enfoque considera la evaluación es parte sí o sí del trabajo cotidiano que se da en el aula. ¿Y para qué lo utilizo? Para orientar cómo va la enseñanza y cómo va el aprendizaje de los estudiantes. Y de esa manera tomo decisiones oportunas, asertivas, que beneficien a los estudiantes. En este proceso se considera formativo, integral, porque ve muchas capacidades, y continuo, porque se da en todo momento. Se identifica cómo está avanzando, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus logros, y de esa manera voy a yo apoyar. Si hay una dificultad, apoyar. Si hay un avance, muy bien, identifico cómo está el avance del estudiante. Por eso es que tengo que en todo el camino estar evaluando. ¿Para qué? Para que pueda mejorar, ¿no? ¿Qué se evalúan? Y hemos visto que se evalúan competencias. Ahora, esas competencias tienen criterios. A ver, vamos a suponer que, a ver, John, con tu ejemplo, ¿ya? Para yo evaluarte si eres competente, a ver, ya, sabes colocar losetas, ¿no? ¿Cómo me dice? Losetas, baldosas, colocas. Baldosas no. O sea, cerámica, ¿sabes colocar? No, no, nada de cerámica. Puro levantamiento de construcción de paredes, no. O sea, eres ayudante, todavía no haces, ¿o sí? Todavía no. Todavía. Ya, vamos a suponer que vas a ya, vas a colocar losetas, ¿ya? Vamos a suponer. Ya. Vamos a evaluarte ahí. Para que una persona, yo le diga que es competente en colocar losetas, ¿qué le debo evaluar? ¿Qué crees que podría ser? El nivel de la ¿Qué forma que está, aspectos? la nivelación, Nivelación. Tiene que saber nivelar, ¿ok? claro. Para que ponga bien, no, otra cosa. El escuadramiento que haga. Encuadrar, otro criterio de evaluación para que sea competente. Mira los criterios, ¿ah? Nivelar, me dices, ¿no? Claro, Cuadrar, medir, ¿no? las medidas. También tiene que tener la habilidad de manejar bien el aparato, esos que cortan, ¿no? No. Ah, ya, cierto. Sí, El también. esmeril, el manejo del esmeril.
manejo mira, todos esos criterios. O sea, los criterios son los que van a encerrar conjunto de acciones para yo ver el nivel de logro. Entonces, si yo me trazo esos criterios para que demuestre que es competente colocando baldosas, ¿no? Entonces hay criterios, las competencias se evalúan mediante criterios y niveles de logro. Ah, bien, ¿por qué niveles de logro? Puedes decir, muy bien, John está en el nivel inicial. Bueno, porque recién veo que está, ¿no? No, John está en el nivel, está en proceso, ya está a punto. No, John está en logrado. Excelente, ya, logró. Entonces así identificamos a los estudiantes, que si está en inicio, si está en proceso o está en logrado, mediante criterios. Ah, ¿por qué? El inicio, bueno, recién está empezando como dices, nivelar. Está recién en los inicios, ¿no? Claro. No, ya nivela muy bien. Ha logrado entonces nivelar. Nivela. Ahora el otro criterio. Encuadrar, dices, ¿no? Sí. A ver, en encuadrar, ¿en qué nivel está? ¿Inicio? ¿Proceso? ¿O logrado? ¿No? Entonces son criterios. Y las competencias se evalúan mediante criterios y niveles de logro. Así también como técnicas e instrumentos que van a recoger información. En este caso, cuando hablamos del campo educativo, los instrumentos que recogen es una ficha de observación. De repente yo tengo mi ficha y estoy